Hey, ¿cómo están? ¿Todo bien? Bueno, para este contenido pensé mucho de qué poder hablar y se me ocurrió presentarles un video en el que yo pueda recordar algunos de los jugadores más cercanos, más sencillos, más humildes eh, con nosotros como hinchas o con la barra en general. Y entonces voy a contarles al respecto. Pero primero quiero hacer una introducción o contextualizar al respecto de algo. Yo creo y yo siento que en términos generales los jugadores de fútbol son unas buenas personas. Son muchachos que crecieron buscando el sueño de ser futbolistas y de sacar adelante a sus familias y pues creo que casi todos lo lograron, bien o mal, con mayor o menor fama o repercusión o éxito, pero creo que todos lograron acceder a un mundo profesional donde se gana buen dinero y se puede sacar adelante a su familia y tener una vida un poco más digna, por así decirlo. Yo creo que en términos generales los futbolistas son buenas personas y demuestran ser personas luchadoras y ser personas que sueñan por conseguir algo que finalmente terminan haciéndolo. Más allá que hayan algunos que tengan una personalidad diferente y más difícil a otros, pero yo siento que en términos generales son buenas personas y que disponen todo de sí mismos para lograr relacionarse de una manera correcta con su entorno, en este caso con los hinchas. Entonces, dejando esa claridad y mencionando que yo creo que todos son grandes personas y que hay muy pocos que uno puede recordar de mala manera, voy a hacer una especie de recuento de los que yo considero los 7, 8, 9 o 10 jugadores más humildes, más sencillos y más cercanos a nosotros como barra, o por lo menos desde mi experiencia, por así decirlo. Sin ningún orden en particular realmente, sin orden de importancia, sin jerarquía, voy a mencionar una persona que no es jugador, fue directivo. Voy a hablar de Juan Carlos de la Cuesta. El presi de la Cuesta, teniendo una posición privilegiada como directivo, siempre demostró ser muy humano, muy cercano, muy sensible, pendiente de todas las problemáticas de nosotros como hincha, siempre atento a respaldarnos, a empatizar con lo que nos podía ocurrir y a brindarnos una mano. Yo creo que la gente tiene una muy buena recordación del presi como directivo y entonces de él les voy a mostrar una prenda muy importante que tengo. Esa prenda es esta corbata que el presi usó en la final de la Libertadores del 2016. Yo después se la pedí prestada y nunca más se la devolví. eh, pero es un orgullo para mí tener esta corbata que usó el presi de la Cuesta. No sé si en otros partidos de la Libertadores, pero sí al menos en esa final, en la que símbolo del mundo ejecutivo, administrativo, el presi la lució para darnos nuestra segunda Libertadores. Grandes recuerdos y gran concepto del presidente más humano y más cercano que hemos tenido. Bueno, sigamos con otro que no es jugador, que tampoco es directivo, pero que es director técnico. Se trata del profe Juan Carlos Osorio, de quien ya les he contado un par de historias, pero que sin duda alguna es el técnico más cercano y más presente que yo he conocido. También tengo la suerte de tener su amistad. Para mí, el profe es un excelente ser humano, un excelente director técnico, más allá de lo que la gente quiera reprocharle. Eh, pero yo siento que el profe con los del sur y con la hinchada en general siempre se mostró como una persona muy generosa y muy atenta, sin dejar de estar concentrado en la labor de su función y de su trabajo. Para mí es inolvidable que el profe siempre tuviera tiempo para preguntar cómo nos fue en un viaje, qué necesitamos, qué sentimos, qué pensamos, qué opinamos,
que se enteró de un suceso y quiere ayudar, que supo que algún pelado la está pasando mal y quiere saber cómo puede estar presente, que se compadece con nuestros sentimientos de tristeza o de angustia o de frustración, con nuestros problemas personales. El profe siempre estuvo ahí y quiero resaltar que es una de las personas más cercanas a mi vida como barrista o a nuestra vida como barra. Quiero mostrarles del profe lo siguiente. Esta corbata, que ya se las he mostrado en otras oportunidades del Campinazo, de la final de aquel mitad de año del 2013, cuando le ganamos a Santa Fe la final allá. Tengo esta corbata que conseguí gracias a su esposa. Y además tengo este papelito, que es el primer papelito que el profe le entregó a uno de sus jugadores, o por lo menos el más célebre, el que se hizo más famoso, cuando se lo entregó a Neco, diciéndole que sacara la defensa y se parara en 5,50 en tiro de costado. Este es un papelito que le entregó a Neco, que Neco lo mastica, no sé por qué no se lo traga o se lo come, lo escupe, después un recogebolas va y me lo lleva a la tienda barrista, me quitó una buena cantidad de dinero, pero yo soñaba que esto estuviera en mi museito y acá está. Es algo que me hace siempre recordar a uno de los mejores directores técnicos, pero mucha mejor persona y ser humano, que es el profe Juan Carlos Osorio, siempre preocupado por el bienestar de todas las personas que rodean su ámbito deportivo, jugadores, cuerpo técnico, directivos y en este caso hinchada, un grande el profe Osorio. Apunte su libreta, nacional en su casa, las puertas siempre abiertas. Los dos Felipes presentes saben que los aprecio mucho, a ellos dos y a toda la afición. Bueno, ahora vamos a hablar de un jugador que tal vez no tiene mucha recordación entre la hinchada de Nacional, porque su paso por Nacional no fue sobresaliente en términos de títulos o de logros, siendo él un gran jugador de fútbol, y pues que no es un jugador recordado como ídolo ni nada parecido, pero que es una gran persona. Se trata de Juan Guillermo Ricaurte, que fue célebre por un golazo que le anotó a Millonarios por allá en la Semana Santa del 2001, 2002, ya no lo recuerdo bien. La policía no dejó que nosotros pudiéramos ingresar o avanzar en Bogotá, que algunos buses se tuvieran que devolver, otros cuantos se pudieran bajar e irse en taxis para el estadio y lograran ingresar a un partido que finalmente termina con triunfo de Atlético Nacional por un golazo de taquito de Juan Guillermo Ricaurte, que en ese partido usó esta camiseta. Esta camiseta marca Converse, manga larga, número 14, usada por Juan Guillermo Ricaurte en ese partido. Le perteneció a un jugador que para mí es uno de los jugadores más sencillos y más nobles que conocí. Es curioso porque siempre estaba con una sonrisa en su cara y en la búsqueda del bienestar de nosotros. ¿Cómo están? ¿Cómo les fue? Pipe, me interesa saber sobre este cántico, me interesa saber sobre esto que ustedes hicieron. Siempre fue un jugador muy, pero muy interesado en nosotros y aunque hace mucho tiempo no hablo con él, se trata de un jugador que veo que hoy en su condición de exjugador le va muy bien en su proyecto de vida. Creo que como activista de alguna religión, no soy muy religioso, no soy muy allegado a estos movimientos que tienen que ver con actividad religiosa. Entiendo que él trabaja y se desempeña en esto como una especie de pastor, si no me equivoco, pero siempre veo que tiene un buen corazón y un buen mensaje para la sociedad, para la humanidad, y lo recuerdo con mucho cariño, no solamente por ese gol que nos dio la victoria en ese partido con Millonarios usando esta camiseta, sino porque siempre fue un jugador muy sencillo y con mucha nobleza para interesarse por nosotros como barristas y como personas. Bueno, otro de los jugadores más sencillos, nobles, humildes y cercanos a la barra y también a mí
Se llama Freddy Indurley Grisales. A pesar de que hace mucho tiempo no tengo una relación con él y hay como una especie de distancia porque tuvimos problemas o malentendidos o no sé, simplemente nos distanciamos. Me gustaría retomar contacto con Totono para en algún momento hacer un diálogo, una entrevista que pueda servir para recordar viejos tiempos, que al final es lo que nos queda. Es un jugador que siempre fue muy cercano a nosotros y a nuestras actividades y a interesarse por nosotros. Él, que es oriundo del municipio de Bello, siempre fue muy cercano a nuestros pelados de Bello, y aparte de ser uno de los mejores jugadores que yo vi con la camiseta de Atlético Nacional, siempre fue una persona que fue muy apasionada y muy cercana a nosotros y muy interesada en nuestras actividades y a lo que nosotros llegáramos a necesitar. De él tengo esta camiseta de entrenamiento con el número un poco desgastado. Esta sería una camiseta del año 2001, 2002. Y de Totono tengo una pequeña anécdota que es curiosa, pero de alguna manera y más allá de cualquier situación que hayamos vivido, hace ver el buen corazón que Totono tiene o tuvo. Y es que me acuerdo que en una pretemporada en el 2005 yo fui a acompañar a Nacional a la Copa Ciudad de Santa Fe, en Santa Fe, y me acuerdo que cuando yo voy a la ciudad de Santa Fe, yo no tenía dónde quedarme, y me acuerdo que en la recepción del hotel donde estaba Atlético Nacional, Totono recién había llegado a ese equipo, no sé si para quedarse o para probarse. Y me acuerdo que nos miramos como rayados porque teníamos ese malestar del malentendido que hasta este momento aún siento que existe, o tal vez no malentendido, tal vez realidad, pero que aún nos mantiene distantes. Y me acuerdo que él en medio de la distancia ve que yo no tengo dónde quedarme y me dice: ahí en mi habitación hay una cama, si quiere se queda, no tengo problema. Yo me acuerdo que yo le dije: ah, bueno, parce, gracias. Y finalmente me terminé quedando ahí y no cruzamos ni media palabra. Pero fue bacano porque él me dio hospedaje, yo se lo recibí, no hablamos de mucho más y al final al otro día yo le dije: hey, Totono, gracias, parce, que te vaya bien, listo, parce, que le vaya bien. Y no volvimos a cruzar palabra. Después me gustaría ampliar más historias sobre Totono, pero siempre una persona, a pesar de lo que sea, de lo que se le haya señalado, de lo que haya demostrado en algún momento, que nos haya hecho sentir traicionados, por así decirlo, a estas horas de la vida no creo que esas cosas tengan ya tanta importancia. A pesar de todo eso, creo que Totono es una persona que siempre demostró ser un crack, pero además una muy buena persona. Bueno, otro de los jugadores o exjugadores actualmente que recuerdo con cariño por su interés en la barra y en nuestra vida como hinchas o como personas es el actual jefe de entrenadores de arqueros de Atlético Nacional, y es Milton Patiño. Milton Patiño, ustedes saben que fue campeón con Nacional. Y que tuvo unas campañas sobresalientes con nosotros. Y no se me olvida nunca que después de algunos clásicos que fueron accidentados y que tuvieron algunos sucesos de violencia desafortunada que por esa época lastimosamente ocurrían, yo me acuerdo que Patiño siempre tenía tiempo e intención de saber cómo estábamos nosotros después de un clásico. Me acuerdo que muchas veces me llamaba, me preguntaba, y también me acuerdo de un secretario de gobierno que me dijo: yo no sé cuál sea su relación con Patiño, pero siempre después de los clásicos me llama a preguntarme si hubo heridos, si todo salió bien, si el partido salió en calma, y creo que eso hay que reconocérselo. Me dijo ese secretario de gobierno y yo desde ese momento entendí que Patiño era una persona que, a pesar de no ser un ídolo de Nacional, siempre fue un gran ser humano interesado por nosotros. De Milton Patiño tengo estos dos buzos. Este debe ser del año 2000 y este debe ser del año 2001, 2002, porque es Converse.
de un arquero que hace nada menos que un año, 6 meses, 8 meses, y estando nosotros en una situación difícil que muchas personas conocen, siempre me llamaba preguntándome cómo estábamos, qué podía hacer, cómo podía él mediar, cómo podía él ser un canal para tener una mejor comunicación con el club y poder resolver algunos dilemas que pudimos tener. Entonces valoro y recuerdo esa actitud generosa y preocupada de Milton Patiño, a quien muchos recordamos porque fue un gran arquero y una muy buena persona. Bueno, un par de jugadores más que por una historia en particular, pero también por la generalidad de su forma de ser, me hacen recordarlos como jugadores muy cercanos, nobles, sencillos. Son Jefferson Duque y Estefan Medina, particularmente por una historia que viví con ellos en el año 2012, 2013, cuando ellos eran mucho más jóvenes. Y recuerdo que una mujer, una niña, no recuerdo si su nombre era Valeria o Valentina, estaba hospitalizada por una crisis de un asunto psiquiátrico, y ella le dijo a su terapeuta que una manera de sentirse un poco más tranquila era si podía conocer a 3 líderes de la barra, a Gorilón, a Orejas y a mí. Para mí era muy difícil pensar que esa fuera la manera como una niña pudiera encontrar un poco de tranquilidad y de sosiego, y yo más bien le pregunté a la psicóloga si le podía preguntar a ella si no quería conocer más bien unos jugadores. No estaba subestimando nuestro valor como personas o barristas que según la niña le gustaría conocer, pero yo quería llevarle a alguien un poco más importante o que la motivara un poco más. Y ella dijo, sí, yo quiero conocer a Jefferson Duque y a Estefan Medina. Entonces hablé con ellos y pudimos llevarla a esta institución psiquiátrica en el centro de la ciudad, donde ellos estuvieron ahí con muy pocas palabras, pero la motivaron lo suficiente para que ella iniciara un camino de recuperación que hoy la tiene como una mujer hecha y derecha, con muchos proyectos muy bonitos como mujer. Ahí en redes sociales creo que nos seguimos y le he preguntado y me dice que está muy bien y totalmente recuperada. Entonces, a través de esa historia recuerdo a Estefan, pero sobre todo a Jefferson, que de ahí en adelante siguió mostrándose como una persona muy cercana a nosotros, muy preocupada a nosotros, que siempre estuvo ahí para llevar regalitos para la Navidad de Verdolaga, para escucharnos en momentos de malestar, para representar nuestra opinión adentro en el club. Y bueno, sobre todo por su gran corazón verdolaga, su espíritu barrial y todo lo que nos enseñó como jugador, capitán y goleador, que nos hacen recordarlo y extrañarlo mucho. Bueno, de Duque, aquí esta camiseta de enero del 2016, antes de irse para México, y, al igual que esta del 2013, cuando usaba el 17 antes de usar el 9, y de Estefan esta manga larga con apellido, también del 2013. Bueno, ahora estos últimos 3 jugadores sí los voy a categorizar en un top 3, porque creo que son los más cercanos a la barra, o por lo menos a como yo lo siento y lo percibo de acuerdo a mi experiencia personal. Sin ser uno mejor que el otro, simplemente trato de darle una organización respecto a cómo percibo su cercanía y el relacionamiento que tuvieron con nosotros. Entonces, en el top 3 para mí está Daniel Muñoz. Daniel Muñoz, por su origen barrista, por su origen sureño, por su origen como hincha nacional, no se ha cansado de demostrar su empatía con la barra, su corazón verdolaga, su interés por saber siempre cómo estamos, qué necesitamos. No se me olvida que hubo un momento después de pandemia donde Daniel ya se había ido al fútbol del extranjero, y en algún momento de dificultad económica de muchos de los muchachos de la barra envió un detalle para ver de qué manera él podía apoyar a la subsistencia o a los problemas
que pudieran tener los muchachos, teniendo en cuenta que eran días muy difíciles de desempleo y de angustia por muchas cosas que ocurrían socialmente. Entonces Daniel no se ha cansado de demostrar lo sureño que es, lo buena persona que es y que sentimos que siempre podemos contar con él y que nos alegra mucho el gran futbolista en el que se ha convertido y que ojalá los rumores de que va a llegar al Real Madrid o a yo no sé qué, cualquier otro equipo sean ciertos por el bien suyo y el de su familia. De Daniel esta camiseta cuando llegó a Nacional y pudo tener el 2 en reemplazo a Bocanegra cuando se fue. Un gran recuerdo y las mejores siempre para Daniel Muñoz. Bueno, en el top 2 voy a poner a dos jugadores ídolos de Nacional y que significan mucho para la historia del club y de la barra. Y ellos son Mauricio Chicho Serna y Víctor Aristizábal. A Chicho le voy a dedicar todo un capítulo en enero, cuando cumple años de vida, porque hay muchas cosas que decir sobre Chicho, muchas cosas que contar, que recordar, y es tanto lo que nos dio como jugador y como ser humano que voy a dedicar solamente un capítulo para él. Y también está Víctor Aristizábal, que ha demostrado siempre, más allá de lo leyenda que es, su capacidad de entregarse y de estar siempre dispuesto para nosotros ante cualquier situación, porque es una gran persona, así como lo es Chicho. De Chicho tengo muchas historias que les voy a contar en ese video que voy a hacer, que hablan de su generosidad, de su humanidad, más allá de lo que mucha gente quiera señalar por algunas calumnias infundadas, pero sin la fortuna de conocerlo de cerca. Y en el caso de Aristi, porque siempre, siempre ha estado ahí para nosotros ante cualquier actividad solidaria que queramos desarrollar. Y sin duda alguna están en el top 2 de los jugadores más cercanos, más humildes, más nobles y más humanos para con nosotros. Acá de Aristi les comparto esta camiseta, la famosa camiseta de RCN, dentro de muchas que tengo de Aristi que ya les he mostrado. De Chicho, esta del 2005, y esta otra que es de su propia despedida del año 2006. En el top 1 de los jugadores más humildes, más sencillos y más cercanos que como barrista recuerdo, creo que sin duda alguna está Orlando Berrío. Este es un caso muy particular y muy valioso cuando todos conocemos esa famosa foto del papá de Orlando Berrío, el profe Berrío, en Cartagena hace muchos años cuando con su camisetica de Nacional estaba ahí con sus hijos y no soñaban ni siquiera que su hijo pudiera llegar a ser futbolista profesional, y cómo desde ahí se creó esa simpatía de todos nosotros cuando conocimos esa foto por la vida futbolística de Orlando, que más adelante se encargó de demostrarnos por qué a estas alturas creo que es el jugador más cercano, más noble, más sencillo, más humilde que nosotros hemos conocido como barra. No solamente como barra por todos sus gestos, su comportamiento, su cercanía, que hasta hace menos de una semana estaba en el aniversario de los del Sur y que fue el único jugador que se hizo presente, no porque los otros nos hubieran negado una invitación, realmente no invitamos a ninguno, pero Berrío dijo quiero estar y por supuesto fue bienvenido, y así se ha encargado de demostrar su cercanía de la manera más reciente. Pero históricamente yo tendría que señalar a Orlando como uno de los jugadores más cercanos, o en mi top 10 está de primero, sobre todo por la historia de amistad y de amor que él ha tenido como amigo, no solo de la barra, sino de uno de nuestros líderes más importantes, como lo es Gorilón. Recuerden que cuando Gorilón tiene un accidente del mundo barrista en el cual lamentablemente pierde uno de sus ojos, Orlando, que ya había construido una amistad con Gori, en una celebración, en un gol que él hace en Tuluá en el año 2008,
celebra pues tapándose un ojo como diciéndole a Gori, acá estoy para acompañarte pues en esta situación difícil. Y de ahí en adelante ellos que habían construido una relación porque Berrío se hospedaba en una especie de casa club que tenía Nacional y por ahí cerca vivía Gorilón, entonces hicieron una amistad que perdura pues hasta hoy en día. Orlando siempre fue muy cercano a nosotros y por ejemplo recuerdo en algún momento que fuimos a jugar a Río de Janeiro, a Berrío recibiéndonos a su casa, invitándonos a comer. Me acuerdo que estando en Río fuimos a comer sushi a un restaurante muy lujoso y cuando terminamos y llegamos al hotel, Berrío me llama y me dice, Pipe, nosotros no pagamos, ¿cierto que no? Y yo, Berrío, la verdad, yo no sé, yo pues vos nos estabas invitando, ¿no? ¿Cuánto te doy? No, sino que se me olvidó y el restaurante me llamaron, que qué pena, ellos no tenían mi número, pero hicieron todo para encontrar a través de la dirigencia mi número y a recordarme que yo no había pagado, pero yo no me acordaba, qué pena, ¿cierto que no? Y yo, no, pues yo no sé, uy, sí, qué falla, bueno. Entonces nos reíamos mucho de sentir que la conversación había estado tan divertida y tan bacana que hasta se nos olvidó pagar, pero después Berrío fue pues y pagó. Y bueno, él ha sido realmente muy generoso y muy cercano a nosotros. Hay un par de historias en particular que son las que más dan visibilidad a su forma de ser generosa y humanitaria. Y es que en una excursión donde ocurrió uno de esos sucesos que hay veces ocurren en el mundo de las barras en carretera, creo que era yendo para Tunja y Orlando jugaba en Chicó, si mal no estoy. Recuerdo que Orlando llegó no solamente con un pollo para que la gente comiera, sino también con algún aporte económico, sacándolo de la comodidad de su casa por ir como a rescatarnos y a ver cómo estábamos. Muy pocos jugadores hacen este tipo de cosas y muy pocos jugadores están presentes de esta manera. Para mí, Berrío tiene todo un historial de ser el jugador más especial en este tipo de cosas. Y voy a mencionar una última que para mí es la más importante y es cuando ante un acto que él padeció de racismo, fue capaz de plantarse, de pararse en la raya y de hacer valer que nadie tiene por qué ser discriminado ni excluido, ni de ser tratado diferente por el color de su piel, como lo hizo valer él en aquella instancia de Copa Libertadores contra Rosario Central después de anotar el gol y de denunciar a través de su celebración lo que le había ocurrido. En fin, Orlando Berrío, como dice la canción, negro querido, muy cercano al corazón de la barra, gran amigo, quien me obsequió en algún momento algo que es muy valioso y es esta camiseta de la Copa Libertadores del partido de ida contra Independiente del Valle. Esta es una de las camisetas que usó en ese partido, donde usó una en un tiempo y otra en otro tiempo. Recordemos que ahí él anotó un gol que finalmente termina dándonos la Copa Libertadores tras la victoria también de local después del empate que logramos allá en Ecuador. Una camiseta muy valiosa para mi museíto y es la de Orlando Berrío, campeón de la Libertadores, a quien considero el número uno de los jugadores más cercanos, más amables, más sencillos, que yo recuerde y conozca, siendo los otros igualmente generosos, cercanos, sin haber una jerarquía de nada, porque como dije, para mí todos los futbolistas en términos generales son buenas personas y intentan entregarse a la gente, a su carrera, a su profesión y reconocer en los hinchas que somos a quienes se deben. Espero les haya gustado este top 10. Un abrazo. Chao. Hola a toda la hinchada de los del sur, habla Orlando Berrío. Bueno, quería despedirme por medio de este video, no tuve tiempo de hacerlo de otra manera. Agradecerles a todos y cada uno de ustedes que se rompía la voz en el estadio
apoyándome, apoyando al equipo. La verdad que voy a estar eternamente agradecido con ustedes por todo el apoyo que me dieron en las no tan buenas. Todo fue un momento un reto para mí mismo, para querer darle todo al equipo, conseguir lo que conseguimos, porque la verdad ustedes se lo merecen, por todo ese apoyo que se le da al equipo incondicionalmente. Bueno, decirles de que lo voy a llevar siempre en mi corazón, de que aparte de Orlando de Río se queda con los del sur siempre, agradecerles por cada canto, cada vez que escuchaba el Orlando de Río en la cancha. Para mí es algo que no voy a olvidar, algo que voy a llevar siempre en mi memoria y en mi corazón, porque a ustedes, los del sur, los llevo en el corazón por cómo han sido conmigo, por todo el apoyo. Y bueno, esto es un hasta pronto, un hasta luego, espero algún día volver y reencontrarnos nuevamente en ese Atanasio Girardot que tanta magia y tantas alegrías nos dio a todos. No olviden, deportivamente el minuto 94, lo otro sí no se hace, pero bueno, agradecerle y que ese momento quede en nuestros corazones, en nuestra memoria, porque fue Atlético Nacional quien triunfó ese día.